Así que comenzamos el año con una serie de temas que hemos llamado La Iglesia Explicada. Y esta serie nos ha permitido explicar por qué hacemos lo que hacemos cada vez que nos reunimos. El primer tema fue ¿por qué cantamos? Y es muy interesante ver lo que la Biblia enseña al respecto. Venimos en punto cada vez que nos reunimos para aprovechar el tiempo y adorar a Dios con nuestros cantos. Luego vimos también ¿y por qué predicamos la palabra? Y vimos la importancia a través de ella en toda la Biblia. Es la palabra de Dios la que nos ayuda para que podamos mantenernos en el camino. Es la brújula que marca nuestro sendero. Es la única norma de fe y conducta que tenemos. Luego vimos por qué tomamos un tiempo para demostrar nuestra generosidad para con Dios. Porque es que recogemos ofrendas y diezmos y promesas de fe. Y por qué podemos hacer tantas cosas hermosas. Vimos un video la semana pasada de las obras sociales que hace la Frater, jornadas médicas en el año, en los pueblos más remotos. Van médicos y enfermeras y un grupo de voluntarios importante a llevar medicina gratis, exámenes médicos gratis, y hemos visto cosas preciosas en esas actividades. Vimos también lo que hace Caritas Alegres. Es un grupo numeroso de voluntarios que van a visitar los asilos de ancianos, los orfanatos, van a los pueblitos donde hay muchos necesitados y están haciendo una labor hermosa. Y gracias a sus diezmos y ofrendas es que podemos sufragar todos esos gastos de jornadas médicas, las tareas que hace Caritas Alegres y el ministerio carcelario. Hace más de 40 años que visitamos las cárceles y llevamos a ellos no solo palabra de Dios y alabanza, no, se les lleva medicinas, medicamentos, artículos de higiene y consuelo. Yo no sé ni quiero que levante la mano cuántos han estado presos, pero yo le puedo asegurar que cuando usted está preso ya no lo visitan tanto como ahorita que usted está al frente de una empresa importante. Cuando usted está preso, las visitas se reducen y si mucho lo llega a ver su mamá y los hermanos de la Frater. Pero gracias a sus diezmos y ofrendas se puede hacer eso. Nuestra tarea para cumplir la gran comisión nos ha llevado a darnos cuenta que del 2011 para acá, que se llevan estadísticas mucho más exactas, en los últimos 14 de los 40 años que llevamos predicando la palabra, 32,400 personas han venido a los pies de Cristo o se han reconciliado en nuestras reuniones gracias a ese ministerio hermoso que el Dios nos ha dado de la predicación de la palabra. Y no sabemos cuántos más han entregado sus vidas a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio, de los distintos medios, que con sus diezmos y ofrendas podemos sufragar para llevar adelante esta importante tarea. Por eso el tema de hoy, de esta serie, La Iglesia Explicada, es por eso hacemos discípulos. ¿Por qué es que nos dedicamos a predicar el Evangelio? ¿Por qué es que nos dedicamos a hacer células, a tener tantos esfuerzos para formar discípulos? Acaba de pasar la Navidad y muchos decían, ay, tan ricos que eran los tamales de mi abuela. Sí, pero ¿por qué las hijas no aprendieron? Porque la abuela no les enseñó, no les obligó a aprender, no les dijo pónganse a la par mía a hacer los tamales. Así se compran, así se hacen. Y hoy en día muchas hijas ya no saben hacer las buenas comidas que hacían sus abuelas y sus mamás, porque han fallado en enseñarles cómo se hace. Si usted todavía tiene hijas de dominio, enséñeles, porque se lo van a agradecer sus futuras generaciones. Ah, qué bueno es comer un sabroso pepián.
¿Cuánto les gusta el pepián de pollo, pepián de res? A mí me encanta, pero cuesta encontrar quién lo hace bien. ¿Por qué? Porque no han discipulado a sus hijos. Es importante enseñarles a los hijos a hacer las buenas comidas para que puedan ser entonces mejores madres, mejores esposas, y a los hijos enseñarles también todos los deberes que tienen que hacer como hombres. Esto nos lleva a que nosotros tenemos la importante obligación de hacer discípulos. Hacer discípulos no es opcional, hacer discípulos es una obligación. Dígale al que está a la par suya, tenemos que hacer discípulos. Porque yo les pregunto, ¿cuántos discípulos ha formado usted? ¿Cuántos pueden decir, yo sé lo que es aprender de la palabra de Dios gracias a este hermano? Este hermano me enseñó a orar, me enseñó a leer la Biblia, me enseñó a diezmar, me enseñó a evangelizar. Esa es tarea de nosotros los abuelos de la iglesia, tarea de nosotros los padres en la iglesia, es tarea de todos. No es solo tarea del pastor. Por eso veamos lo que dice Mateo 28:16. Jesús ya al final, cuando estaba a punto de irse al cielo, estas fueron sus últimas palabras. Y las últimas palabras de una persona que se nos va, en este caso se nos fue vivo porque resucitó, son muy importantes. Miren lo que dice. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, porque ya había resucitado, ya había demostrado que era Dios mismo encarnado, que resucitaba. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ser y hacer discípulos es un mandato. Vemos en este pasaje cómo Jesús, después de resucitar, les ordena a ellos que hagan discípulos. Conocemos la historia de los discípulos de Jesús. No eran gente perfecta, eran gente humana, común y corriente, como nosotros. Pedro era un hombre impulsivo que hasta le voló la oreja a Malco. Pedro era un hombre tan impulsivo y a veces cobarde, porque delante de Jesús lo negó 3 veces. Y sin embargo, con todas esas deficiencias humanas, el Señor le dijo: ve y haz discípulos. Todos los discípulos de Jesús tenían sus debilidades humanas, como usted y como yo. Pero el Señor nos ordena que hagamos discípulos. Pero antes de hacer discípulos, hay que ser un discípulo. Hoy vimos a un numeroso grupo de padres de familia venir con sus bebés. Pero antes de tener un bebé, ellos fueron hijos. Y como hijos fueron bien criados o mal criados. Depende de los papás que tuvieron. Y mucho de ellos les va a influenciar en la crianza de sus propios hijos. Y estos bebés que están aquí ahora tienen que aprender de sus papás muchas cosas. Tienen que aprender a comer por sí solos, tienen que aprender a bañarse por sí solos, a vestirse por sí solos, a limpiarse por sí solos, a cuidarse por sí solos. Y eso va a ser de un día para otro, ¿qué dicen ustedes? Hoy, como oramos por ellos, ya van a saber bañarse solos, comer solos. No, necesitan que los papás los discipulen.
les enseñen lo que los papás saben, les enseñen los principios y valores que necesitamos para que en esta sociedad podamos vivir en paz, con respeto, con dignidad. Igual pasa en la iglesia. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, es como un recién nacido y necesita ser cuidado por hermanos mayores, por padres espirituales. Y ahí es donde entramos todos a tener esa responsabilidad de hacer discípulos. En la Biblia, un discípulo es un seguidor y aprendiz de Jesucristo. Alguien que se dedica a aprender y vivir sus enseñanzas. No solo un alumno, sino alguien transformado que se compromete a seguirlo y llevar su mensaje, yendo más allá de la mera información, para lograr una buena formación de su vida nueva en Él, como los 12 apóstoles y todos los que creen en Jesús. Nosotros tenemos que hacer discípulos. Es un imperativo. En Hechos 14:21 dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿De hacer cuántos discípulos? Muchos. Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía para ir a supervisar y visitar a los discípulos que habían dejado en ese lugar. Pero la tarea de Pablo, la tarea de Bernabé es la tarea nuestra. Todos tenemos que hacer discípulos de Jesús. Así que hacemos discípulos para que ellos hagan discípulos. La enseñanza de Jesús y de la iglesia primitiva es que el ser y hacer discípulos es un ciclo virtuoso, un ciclo continuo. Vemos cómo Jesús hizo discípulos y luego a su vez ellos hicieron discípulos. Estos también hicieron discípulos y todavía nosotros fuimos hechos discípulos por otros y hemos hecho discípulos a otros. Eso no puede parar. Tenemos que continuar. De lo contrario, la iglesia se acaba. Tenemos nosotros que discipular bien a nuestros hermanos en la fe. Hoy nos quejamos mucho de que los niños ya no saludan a la gente. ¿Culpa de quién es? De los papás. No les han enseñado a saludar a los que llegan, no les han enseñado a respetar a los mayores, no les han enseñado a ser corteses con las mujeres, no les han enseñado a respetar. La culpa es nuestra. Si nosotros no discipulamos bien a nuestros hijos, van a ser unos malcriadotes. Si no discipulamos bien a nuestros hermanos en la fe, pues van a ser unos inútiles en el reino de Dios. Es nuestra responsabilidad. Por eso Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 2:2: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Solo ahí vemos 4 generaciones. Pablo enseñando ante muchos testigos, estos testigos encomendándolo a creyentes dignos de confianza y estos a su vez a otros que estén capacitados para enseñar a otros. Somos y hacemos discípulos por medio de las células. Uno de los hitos de la Frater fue abrir camino en el país con el sistema de las células de estudio bíblico y oración, o los grupos café, que les pusimos café más adelante porque eran células de atención familiar y espiritual. Esto quiere decir café, grupos café. Las células desde el principio fueron parte de la columna vertebral de la Frater. Desde el primer mes, en enero de 1979, comenzamos células. Todas las noches y algunas tardes. Y todas las noches y algunas tardes, mi esposa y mis niños y yo íbamos a todas las células, porque teníamos que hacer discípulos. No podíamos delegar a niños para cuidar niños. Entonces teníamos que hacer discípulos.
y vamos de casa en casa compartiendo la palabra del Señor. El mismo tema les daba a todos esa semana, y ahí atendíamos a las preguntas de cada uno. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Porque eso es lo que pasa en nuestros grupos en casa. La gente puede preguntar y entonces se le responde para suplir su necesidad. Recuerdo una de las primeras células, era de un médico querido, que ya descanse en la presencia del Señor. Llegábamos a su casa y todavía no habían recibido a Jesús como su Salvador. Tenían a sus santos de bulto ahí en la sala. Pero no tomé la estrategia de algunos hermanos evangélicos que entran macheteando a los santos de bulto e insultando a los hermanos y a los amigos por no creer igual, sino yo dije, si me hablan los santos, les respondo. Pero no se quedaron muy quietos todo el tiempo, no me estorbaron. Ahí estuve con ellos por varias semanas, hasta que un día me dijeron, mire, pastor, nosotros no sé si debemos seguir o no debemos seguir, porque y me hicieron las preguntas correspondientes, se las respondimos. Terminamos de rodillas, orando con ellos, y ellos recibieron a Jesús como su Señor y Salvador personal. La iglesia en casa, o sea, la célula, empezó a prosperar. Y todos los que llegaban eran amigos del médico. Y me dice un día, fíjate, el pastor, me dijo que yo cada vez que nos enseñas algo aquí, yo lo llevo al cursillo de cristiandad donde yo pertenezco. Y ahí les enseño todo lo que me enseñas aquí. Al rato un montón del cursillo ya estaban ahí en la célula. Porque de esa manera nosotros logramos evangelizar, compartiendo la palabra, y que estos vayan y la compartan a otros. Por eso las células son un lugar importante para hacer discípulos, porque ahí nos van preguntando cada vez y vamos respondiendo a sus preguntas, les vamos enseñando a orar, a leer la Biblia, a bautizarse, etcétera. La iglesia primitiva así comenzó. La iglesia primitiva por 3 siglos no tuvo templos, excepto el templo de Jerusalén, que era el que había construido Salomón, que lo derrumbaron y lo reconstruyeron, y ahí estaba en ese entonces todavía de pie ese templo de Salomón. Ahí se reunían todos los días, según Hechos 2:46. Dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. El templo y las casas. La asamblea general, como la tenemos aquí hoy, y por las casas, un grupo pequeño. Lo bueno del grupo pequeño es que usted ahí puede conocer a todos. Les conoce el nombre, les conoce el apodo, les conoce dónde trabajan, cuántos hijos tienen, y empieza a conocer su modo de ser. Algunos caen bien, otros caen mal, pero con el tiempo uno los va amando a pesar de eso, y ahí se van ayudando unos a otros, porque esa es la vida del cristiano, soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. En Hechos 5:42 dice, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Así mismo hacemos aquí en la Frater. Nos reunimos por las casas de entre semana y nos reunimos en asamblea general los fines de semana. Asistir a una célula lo hace a usted un discípulo, porque usted ahí va a ir aprendiendo los rudimentos de la fe. Por medio de las células desarrollamos nuestro discipulado al ser parte de una comunidad, al aprender más de la Biblia y al poder llevar las cargas los unos de los otros. Por eso es importante que asista a una célula. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí van a una célula? Quiero ver sus manos levantadas. Los que van a una célula, manténganla en pie, o digo levantada, qué bueno, miren, hay bastantes. Pero creo que son más los que todavía no van a una célula. Por eso hoy les decía a las parejas que presentaron a los niños, miren, hay células para ustedes con niños que como friegan.
chillan los patojos, se mueven los patojos, pero como ahí todos tienen patojos, se aguantan los unos con los otros. Tienen sus grupos de niños, vayan, allá tienen a los niños. Y si usted ya tiene a sus hijos que ya le hacen caso después de sonarles un montón de veces, pues puede llevarlos a otras células donde sabe que van a estar ahí bien portados. Hay células para matrimonios jóvenes que tienen menos de 15 años, células para matrimonios con más de 15 años, esos ya no tienen güiros, entonces quieren estar solos. Hay células de grupos familiares, hay también células para hombres solos. Si ustedes lo echaron de la casa, no se preocupe, tenemos una célula para usted. Son las reuniones de desarrollo integral. Se reúnen en restaurantes todas las semanas. Vaya a llorar ahí con ellos. Si ahí hay otros que también los echan. Ahí también están los viudos. Y los casados que quieren un tiempo de refrigerio también. De descanso y comunión con compañeros. Reuniones de hombres. Tenemos también células para jóvenes. Los jóvenes se reúnen en células y se reúnen también en asamblea. Y los jóvenes adultos, bueno, ¿para qué les digo? Hay oportunidad para todos, pero aprovéchelas, úselas para que usted se convierta en un buen discípulo del Señor y a la vez pueda discipular. Puede entrar a nuestra página y buscar el formulario que aparece en buscocelula.org. Repito, buscocelula.org. Y ahí va usted a conectarse y a buscar. Y si no, aquí mismo pasa al centro de información y le van a ayudar a buscar una célula que a usted le sirva. Liderar una célula es hacer discípulos. Las células están compuestas por 2 líderes que semana a semana atienden la célula. Damos gracias a Dios por todos estos líderes que de esta manera hacen discípulos. Y usted puede convertirse luego en un líder de célula. ¿Cuántos líderes de célula hay aquí hoy? Quisiera ver sus manos levantadas, los que son líderes de célula. Bueno, estoy viendo varias manos de hermanos que son líderes de célula. Démosle un aplauso a todos estos hermanos que son líderes de célula. Ellos cada semana dirigen una célula, a veces en su propia casa, otras en la casa de otro miembro de la célula, pero ahí están juntos y siempre comparten alegremente. Nosotros les recomendamos que den un café con champurrada, pero hay algunos que se mandan unas cenas completas ahí en sus reuniones. Así que si está pasando por crisis económica, le conviene ir a una célula. Ahí puede cenar gratis esa noche. Recuerdo a un amigo que tenía una su célula bien grande y él se dormía luego y la gente estaba feliz de estar ahí, que no se iban. Entonces él les decía: miren, aquí los dejo con mi esposa, yo me voy a ir a acostar. Terminaba la célula, refaccionaba, él se iba a acostar. Y ahí se quedaban hasta la medianoche, por supuesto, la esposa tratando de sacar a todos con la escoba atrás de la puerta. No es cierto. Bueno, oí una señora que tenía una célula y como no se iban todos, llegaba y les decía: más cafecito, más pastelito, un taxi. La gente está tan contenta que no se quieren ir, la pasan bien y luego se preparan y se multiplican para tener otras células. Ahora le digo, usted puede convertirse en un líder de célula y lo primero que hay que hacer para convertirse en un líder de célula es asistir a una célula, pero también inscribirse en la Facultad de la Fe y Liderazgo. Ahí va a empezar a aprender de la palabra del Señor, cómo estudiarla, cómo interpretarla, y va a conocer de la historia de la iglesia y muchas cosas más en el primer nivel. Por algo Jesús dijo en Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por eso necesitamos la Biblia. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, estas palabras:
Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Miren qué bonito. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así que como discípulos debemos de obedecer sus mandamientos. Estos los encontramos en las Escrituras y por eso lo animamos a inscribirse en la Facultad de la Fe y Liderazgo. Tenemos 2 niveles para que junto con el grupo de personas pueda aprender más de la Biblia. En el primer nivel aprendemos de doctrina básica y de cómo funcionamos como iglesia. Y en el segundo nivel aprendemos de cómo interpretar las Escrituras. Inscríbase al primer nivel y si ya lo terminó, inscríbase al segundo nivel y hágalo ahí en el centro de información al salir e inicie este 1 de febrero. El 1 de febrero usted puede inscribirse y comenzar y tener un año más productivo en el reino del Señor. Somos y hacemos discípulos por medio de nuestros grupos de apoyo. En la Frater también tenemos grupos de apoyo que nos ayudan a poder ser y a ser discípulos. Uno se llama Abrazo de Esperanza. Este es un ministerio para todos aquellos que han perdido a un ser querido. Si usted está de duelo o su amigo está de duelo, Abrazos de Esperanza está para darle consuelo. Los momentos que se viven después de que un familiar o amigo ha fallecido pueden ser muy dolorosos y abrumadores. Asista y en medio de un grupo de personas reciba el consuelo de Dios. Todos los que participan en este grupo de apoyo han tenido una experiencia de perder a un ser querido. Algunos de una forma violenta, algunos los han matado, otros se han muerto por enfermedad, por accidente, etc. Pero ellos pueden tener empatía buena con usted. La Biblia dice en Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Asista a Abrazos de Esperanza de manera presencial el último sábado de cada mes a las 8 de la mañana. ¿Cuándo es la reunión presencial de Abrazos de Esperanza? El último sábado de cada mes a las 8 de la mañana en el Salón Hortensias de Frater San Cristóbal. Y de manera virtual todos los sábados a las 9 de la mañana. A veces no sabemos cómo ayudar a alguien que está de luto, que ha perdido a su ser querido, a su amigo. Pues aquí está gente que se ha preparado. Ya algunos de nuestros integrantes que comenzaron así por amor, ahora ya son tanatólogos profesionales. Y no es que vendan tanates, así se llama esa profesión que se encarga de ayudar ahora a los que están de duelo. Tanatólogo. A mí también me llamó la atención el nombrecito, pero sí es. Y estos han aprendido mucho más para poder servir mejor a los que sufren. Bueno, tenemos también los grupos de libertad. Estos ofrecen un proceso donde, acompañado de otras personas, Dios trata con heridas, complejos y hábitos que son perjudiciales en nuestras vidas. Los grupos de libertad le ayudarán a evaluar su corazón y dejar que Dios lo transforme. Todos tenemos algún conocido, o algún hijo, o algún familiar que tiene unas sus mañas meras feas. Es bolo, o le gusta la pornografía, o es ladroncito, o es secuestradorcito, o es corrupto, etcétera, etcétera. Hay un montón de problemas. Hay gente que se siente insegura. Llévenlo a los grupos de libertad. Ahí alrededor de una mesa hay hermanos que han batallado por años con otros casos
y lo van a ayudar. Hay un programa hecho a propósito que importamos del extranjero para ayudar a estas personas que están pasando por estas situaciones. Grupos de libertad. Ahí estamos haciendo esta labor de discipulado y hay testimonios hermosos de gente que ha sido transformada alrededor de esas mesas de consejo. Esos grupos de libertad funcionan los domingos a las 10 de la mañana en Frater San Cristóbal, en el Salón Orquídeas, aquí mismo. Usted se trae a su amigo o hermano que está con problemas, siempre que quiera él ser ayudado, y ahí con mucho gusto. Todos los domingos a las 10 en el Salón Orquídeas hay hermanos que están ayudándolos. Y hay otro apoyo, curso de resolución de conflictos. ¿Cuántos estamos ya casados aquí? A ver las manos de los que ya estamos casados. Se les ve en la cara la felicidad. Todos los que estamos casados sabemos que a veces hay conflictos en la casa, ¿sí o no? Hay conflictos. Y a veces por una tontería se separan las parejas. A veces por una cosa grave, pues también se separan. Pero si aprendemos a resolver los conflictos, por muy grave que sea el problema, vamos a permanecer juntos. Por muy grave que sea la dificultad, vamos a permanecer juntos. Pero hay que estar dispuestos a resolver los conflictos. ¿Ustedes creen que mi esposa y yo estamos casados ya por 54 años porque nunca hemos tenido un solo problema? No, hemos tenido grandes problemas. Pero decidimos nunca mencionar la palabra divorcio en nuestra relación. Decidimos resolver los conflictos. Y ahí los vamos resolviendo y aquí estamos contentos, gracias a Dios. Aprendamos a resolver los conflictos. Entre a este curso. Este curso ya va a comenzar. Empieza el 4 de febrero, aniversario del terremoto de 1976. Miren qué buena fecha, porque no se le olvide. Ese día puede usted inscribirse al curso de resolución de conflictos. Bueno, somos discípulos y hacemos discípulos cuando evangelizamos. ¿Cuántos no saben evangelizar bien todavía? Quiero ver sus manos levantadas. Los que no saben, no tenga pena. Si usted no sabe, no sabe. Los demás allá como en la escuela no se atrevían a decir no sé, perdían el examen. Miren, aprender a evangelizar es importante. Y quiero hablarles rápidamente de 3 maneras que podemos nosotros evangelizar a un amigo, a un familiar, un vecino no creyente. La primera es compartiendo nuestro testimonio. Usted no tiene que aprenderse su testimonio, ya lo sabe. Yo era bolo, me quedaba en la calle, me echaron de los trabajos, mi mujer me maltrataba todas las veces que llegaba bolo, no llevaba dinero a la casa, pero un día me llevaron a la Frater, me convertí a Cristo y aquí estoy ahora. Ya no chupo, ya mi mujer no me maltrata por eso, ya los hijos están todos contentos porque conocí a Cristo como mi Salvador. Ahí está. Usted le cuenta su testimonio a sus amigos y ellos que lo conocen van a decir, si vos eras el peor de los bolos. ¿Te acordás que nos fuimos a aquel lugar? Qué clavo el que armaste. Sus amigos lo conocen. Cuéntele su testimonio. Esa es una manera de evangelizar. Segunda manera, use las 4 leyes espirituales que crearon mis queridos amigos de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Un plan sencillo para evangelizar. Ley número 1, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Denle cuenta, mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El plan de Dios no es que vivas siempre en desgracia, siempre triste, siempre en pecado. No, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. En segunda ley, los seres humanos son pecadores y están separados de Dios. Nadie le va a rechazar que es pecador. Todos hemos metido la pata, todos somos pecadores. El hombre es pecador. 3, Jesucristo es la única provisión de Dios para los pecadores. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 4, debemos recibir individualmente a Jesucristo como nuestro Salvador. Y siempre hacer el llamado.
Siempre hacer la invitación. Bueno, ¿querés que oremos juntos para recibir a Jesús como tu Salvador personal? Y si Él le dice sí, ahí mismo oramos. Ya tiene usted su recién nacido en Cristo. Ya tiene ahí su proyecto de discípulo. Ya tiene usted a quien dedicarle tiempo para que se convierta en un discípulo del Señor. Bueno, para ilustrarlo con paciencia, un breve video, miremoslo. Pues sí, ¿qué era lo que me querías contar? Te oí muy mal por teléfono. Me siento muy cargada y me siento mal. No sé qué hacer. Ay, lo siento mucho. Mira, ¿y tú ya tenés una relación con Dios? No. Bueno, creo que tal vez por eso es que te sientes así. La Biblia dice que Dios tiene un plan para nuestras vidas y Él te ama tanto y tiene un plan tan lindo para tu vida que Él quiere que tú lo vivas, que vivas bien, en prosperidad, junto a Él. Pero hay un pequeño obstáculo y es que nosotros somos pecadores, todos. La Biblia dice que todas las personas, hasta las que dicen no, pero yo no hago cosas malas, hemos pecado, y eso es porque nuestra naturaleza desde que nacemos es una naturaleza pecadora. Ese pecado es todo lo que ofende a Dios, todo lo que no le agrada a Él, y es lo que nos tiene separados de Dios. Pero para poder acercarnos nuevamente a Dios y que tú te dejes de sentir así, tenemos una buena noticia, y es que Dios proveyó un medio para que esos pecados fueran perdonados. Y ese es su Hijo Jesús. Él vino a este mundo con el propósito de morir por nosotros, y al morir por nosotros, poder pagar ese pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o sea, nosotros estamos condenados a morir, y no morir físicamente, porque todos vamos a morir físicamente, sino es una muerte espiritual que nos va a mantener alejados de Dios para la eternidad. Pero si tú quieres, puedes recibir a Cristo Jesús, recibir ese regalo que Él te da, y entonces ser perdonada y poder vivir con Cristo. Serías su hija, y entonces al morir vas a poder ya no estar en muerte eterna, sino ir a vivir con Él. Pero cada quien tiene que tomar esa decisión, es una decisión personal, y si tú quieres, yo te puedo ayudar para que lo hagamos hoy. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Entonces, si quieres, vamos a orar, y yo puedo ir diciéndolo y tú repitiéndolo. Y después de esta decisión, que es la mejor decisión de tu vida, no es que los problemas se vayan a acabar, pero sí vas a poder tener ese propósito que Dios tiene para tu vida y vivir la vida junto a Él, y te aseguro que eso va a ser la mejor decisión de tu vida. Señor, reconozco que soy pecadora. Reconozco que soy pecadora. Y que necesito de ti para que limpies mi corazón. Y que necesito de ti para que limpies mi corazón. En este momento te recibo en mi corazón. En este momento te recibo en mi corazón. Y te entrego mi vida. Y te entrego mi vida. Para que tú la limpies. Para que tú la limpies. Y pueda vivir junto a ti. Y pueda vivir junto a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Les pareció o no? Ahí hay una ilustración de cómo podemos hacerlo. Usted me dirá, ay pastor, pero no pude apuntar todas las leyes. Bueno, ¿quieren una copia de las leyes espirituales? Las 4 leyes espirituales para usarlas. Bueno, se las voy a dictar. Pueden encontrarla en www.frater.org. Frater.org. www.frater.org, y busquen ahí recursos, y en los recursos allá aparecen las 4 leyes espirituales. La pueden descargar, aprenderlas despacio, practicarlas con su esposa, con su hijo, con su amigo, y entonces tener un recurso para poder evangelizar con propiedad a nuestros amigos, vecinos y familiares. También hay otro método para evangelizar fácil de recordar, que son los 5 colores: amarillo, negro, rojo, blanco y verde.
El amarillo, que puede usar usted unos listones de colores y usar el listón amarillo o una tarjeta amarilla o un crayón amarillo y decirle a su amigo, el color amarillo representa a Dios y el amor por nosotros. Dios nos ama. El negro representa que el hombre pecó, está separado de Dios, vive en las tinieblas. Dios es luz y está dispuesto a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Número 3, el rojo representa la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestra redención. El blanco representa un corazón limpio después de recibir a Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido justificados, hemos sido declarados justos. Y el verde representa una nueva vida y el crecimiento espiritual. Así que podemos usar cualquiera de estos 3 métodos. Lo importante es evangelizar. ¿Se animan a evangelizar ustedes en este año? Por lo menos a uno. O, como hemos hecho aquí siempre, uno por uno. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios para que nos permita hacer esta obra evangelizadora. Bueno, por eso hacemos discípulos, se llama el tema de hoy. Pero creí conveniente que tuviéramos una ilustración práctica de cómo podemos evangelizar. Y cuando tenemos ya eso claro en nuestra mente, podemos nosotros compartir el evangelio fácilmente con cualquier persona de cualquier nivel, en cualquier lugar. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar, pero antes, mientras estamos en esta actitud, quiero preguntar, probablemente hay alguno aquí que quiere hoy reconocer a Jesús como su Señor y Salvador e individualmente confesar su fe en Él. Si usted quiere hacerlo, yo con gusto le acompañaré en una oración. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús hoy? Si lo hay, por favor ponga su mano en alto rápidamente ahí donde está y con gusto le voy a acompañar en una oración. ¿Hay alguien que quiere convertirse hoy en un discípulo de Jesús y empezar a ver su vida transformada por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el amor de Dios? Ponga su mano en alto. Una oportunidad más. Si hay alguien, levante su mano rápidamente ahí donde está y con gusto le acompañaremos en esta oración. Amigo que nos ve por la televisión, por las redes sociales, aquí tenemos una dama en la segunda fila que quiere entregar su vida a Cristo. Si hay alguno más, ya no levante la mano, traiga su cuerpo aquí al frente, salga de su lugar, véngase con todo y mano aquí al frente. Vamos a orar por usted. Y usted, amigo que nos ve por las redes sociales, por la televisión, si quiere entregar su vida a Cristo Jesús, esté atento para hacer la oración de fe que estas personas aquí van a pronunciar en este momento juntamente con ustedes. Qué bueno, y me da mucho gusto cuando veo a alguien que viene con un sticker de visitante. Quiere decir que alguien lo invitó, alguien lo trajo. Esa es nuestra tarea, ir y buscar a los nuevos discípulos para que vengan a los pies del Señor. Bueno, aquí tenemos ya varias personas. Si hay alguno más, salga de su lugar y véngase, únase a este grupo que hoy está iniciando su discipulado en Cristo Jesús. Oremos en voz audible, por favor. De corazón digamos: Padre nuestro, soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, todas mis culpas.
Jesucristo, creo en ti. Tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario en mi lugar. Pagaste el precio por mi redención. Luego de ser crucificado, fuiste sepultado, pero a los 3 días fuiste resucitado de la tumba, de la muerte. Y 40 días después fuiste ascendido al cielo. Ya estás allá a la diestra de Dios Padre, esperando el momento en que vuelvas por tu iglesia a establecer tu reino. Señor, toma mi vida, transfórmame en un verdadero hijo de Dios, un buen discípulo de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por favor, acompáñenos por este lado un momentito. Queremos poner en sus manos una herramienta que les servirá mucho en la vida cristiana. Mis queridos hermanos, qué bueno fue vernos, alabar al Señor juntos, predicar la palabra, adorar al Señor y estar acá hoy entrenándonos para hacer discípulos. En este mandato que el Señor nos dio, vayan y hagan discípulos. Así que vayan y hagan discípulos, hermanos. Pasen muy buen día, que la pasen bonito. Por aquí nos veremos la semana entrante, primero Dios. Qué gusto haberlos visto.